volvemos a San Justino. Antes hemos estudiado San Justino porque él nos daba un testimonio litúrgico, cómo se celebraba la Eucaristía. Ahora lo estudiamos desde otro punto de vista, del punto de vista de las afirmaciones de fe que él hace sobre la Eucaristía, desde el punto de vista no litúrgico, sino dogmático. Dentro de San Justino escribe en dos frentes, como ven ahí. Por una parte, y ya hemos señalado, las apologías para defender a los cristianos ante el emperador y esa acusación de ateísmo. Y en segundo lugar, para defender de las acusaciones que hacen los judíos. Tiene una obra que se llama El diálogo con Trifón. Trifón es un judío, entonces entabla un diálogo con él para ir dando respuesta a las acusaciones que los judíos hacen a los cristianos. Entonces, ¿qué nos dice San Justino? En la Apología Primera nos dice que este alimento se llama entre nosotros Eucaristía. Solo pueden participar de él los que tienen fe, los que han sido bautizados y viven como Cristo nos enseñó. Fíjense las exigencias: la fe, el bautismo y una vida moral coherente para poder recibir la Eucaristía. Nos enseña que es un alimento eucaristizado, que son el cuerpo y la sangre de aquel Jesús que se encarnó, que la celebración de la Eucaristía ha sido mandada por Jesús cuando nos dijo: haced esto en memoria mía. Y esto respecto a la defensa en la apología. Y después en el diálogo con Trifón, de cara a los judíos, pues San Justino presenta la Eucaristía como el sacrificio de la era mesiánica. Recuerden que al comienzo les hablaba de la profecía del profeta Malaquías, que ya aparecía en la Didaqué, ese sacrificio puro que tenemos también en la plegaria eucarística tercera aquí en el misal. Se ofrece a mi nombre un sacrificio puro. Pues San Justino les dice a los judíos: mirad, eso que vosotros tenéis en las Escrituras, ese sacrificio puro del que habla Malaquías, es la Eucaristía. La Eucaristía es el cumplimiento de aquella profecía. San Ireneo de Lyon es también un autor interesantísimo, muerto en el año 202, también mártir, y él es pues discípulo de un discípulo de San Juan. San Ireneo era discípulo de San Policarpo, que fue obispo de Esmirna, y San Policarpo era discípulo de San Juan. Entonces, en sus escritos, San Ireneo recuerda cómo San Policarpo les narraba las cosas que habían vivido con los apóstoles, con el apóstol San Juan. O sea, que estamos recibiendo la doctrina apostólica de primera mano. Entonces, a San Ireneo le tocó combatir otra herejía que era el gnosticismo. La gnosis, empezando con G, significa el conocimiento. Entonces estos herejes tienen una aversión a la materia. Consideran que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios creador, es un Dios malo. ¿Por qué? Porque el mundo creado, la materia, es mala. Y distinguen entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, el Padre de Jesús, sería bueno, el Dios del Antiguo Testamento sería malo, y la materia es mala. Por tanto, Jesús no puede ser el Hijo del Creador, la resurrección de la carne es imposible, porque el cuerpo sería materia y la materia es mala, y sostienen también que la redención está limitada al alma, mientras la materia en el hombre pues es algo despreciable. Todo este tipo de dicotomías entre el espíritu y la materia tienen una base en la filosofía de Platón, que distinguía el mundo de las ideas y hablan como el alma y la materia, como el cuerpo como cárcel del alma. Todo este tipo de cosas están detrás, subyaciendo a este tipo de ideas que nos separan la materia del espíritu. Entonces San Ireneo le responde utilizando precisamente la Eucaristía como argumento. Y dicen, mire, si la materia fuera mala, Jesús, que es el Hijo de Dios, nunca hubiera elegido el pan y el vino para celebrar la Eucaristía,
que es lo más santo que nosotros tenemos. Por lo tanto, la materia tiene que ser buena porque el mismo Hijo de Dios la ha utilizado para celebrar la Eucaristía. Además, él mismo se ha hecho hombre, ha asumido una naturaleza como la nuestra. Y Cristo, Hijo de Dios, no hubiera asumido la materia si la materia fuera mala. Y también pues señala que contra la resurrección de la carne, nosotros lo mismo, en la Eucaristía comemos, tomamos la carne resucitada de Cristo, que es garantía de nuestra futura resurrección. Así nos lo dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, y yo le resucitaré en el último día. Y San Ireneo es el primero que intenta dar una explicación al cómo, porque hasta ahora lo que hemos tenido han sido afirmaciones, testimonio. ¿Qué nos dicen? La Eucaristía es verdaderamente el cuerpo del Señor. Nosotros entramos en contacto con su carne resucitada. Los dones que presentamos se eucaristizan y se transforman en el cuerpo y sangre, pero solo nos dan afirmaciones. Entonces San Ireneo es el primero que intenta explicar el cómo o el por qué sucede eso. ¿Y cuál es la razón que da él? Pues la potencia de la palabra de Dios. San Ireneo dice, igual el Dios Todopoderoso que dijo, hágase, y por la fuerza de su palabra lo que no existía empezó a existir, y esa potencia de la palabra de Cristo que dice a los demonios, sal de él, y sale, que dice a la tempestad, cálmate, y se calma, que dice a Lázaro, sal fuera, y Lázaro resucita, pues esa potencia de la palabra es la que realiza la transformación de los dones. Entonces, esa es la explicación que hace San Ireneo, diciendo, los dones se transforman por la fuerza de la palabra. Y finalmente, San Cipriano de Cartago, también un texto, un hombre muy interesante, obispo de Cartago, que está en el norte de África, murió a mediados del siglo III, mártir también en el año 258, y en la carta 63, dirigida a Cecilio, obispo de Vilta, ofrece un testimonio de gran valor sobre la celebración de la Eucaristía y sobre las principales verdades eucarísticas. Él tuvo que combatir con unos herejes que se llamaban los acuarienses, y celebraban la Eucaristía en vez de con vino, con agua. No admiten el vino. Entonces San Cipriano le responde, ¿no?, diciendo que el uso del pan y el vino se remonta al Señor mismo. Es Cristo mismo quien ha instituido la Eucaristía y la quiso celebrar con pan y vino, no con pan y agua. Entonces la importancia de obedecer a los mandatos del Señor. Y eso le subraya también San Cipriano, diciendo, si hay que obedecer a lo que nos dice el Señor, incluso en las cosas pequeñas, cuanto más en el misterio central de nuestra fe, que es la Eucaristía, porque tenemos que celebrarla como el Señor quiso y como el Señor nos ha enseñado. Entonces, él subraya la dimensión sacrificial de la Eucaristía, presenta y muestra también cómo la sangre, el vino, nos da la sangre de Cristo y nos muestra también la realidad del sacrificio. Para hacerlo muy breve, subraya también que, fíjense en ese gesto muy bonito donde se une, saben que en la presentación de los dones el sacerdote pone un poquito de agua en el vino. San Cipriano ya en el siglo III explica ese gesto y dice que está simbolizando la unión de la Iglesia a Cristo. Cristo es el vino y la Iglesia es el agua. Entonces el vino se mezcla con el agua de una manera inseparable. Así la Iglesia está unida a Cristo de una manera inseparable. Afirma también que la Eucaristía realiza la unidad de la Iglesia. Dice él, así como el pan está hecho de muchos granos de trigo que se unen y son molidos y amasados, así en Cristo somos unificados. Esta idea de la Eucaristía como creadora de la unidad. Y finalmente, algo muy bonito, que San Cipriano dice que la Eucaristía es la que da fortaleza a los cristianos para poder vivir el martirio.
el martirio, estamos en tiempos de persecución. Y dice él, estas son sus palabras: no debemos dejar inermes y sin defensa a quienes exhortamos e incitamos al combate, sino que debemos defenderles con la protección del cuerpo y sangre de Cristo. Porque ¿cómo podremos enseñarles e incitarles a derramar su sangre en la confesión del nombre de Cristo, si a ellos que van a luchar les negamos la sangre de Cristo? ¿O cómo vamos a hacerles idóneos para beber el cáliz del martirio, si antes no les admitimos a beber en la Iglesia el cáliz del Señor, concediéndoles el permiso de la comunión? Bien, pues aquí vincula la Eucaristía con el martirio, y esto nos puede servir también a nosotros. Entonces, en nuestra sociedad, que también está descreída y donde Dios a veces desaparece, ¿cómo van a tener fuerza los católicos para dar testimonio si reciben la Eucaristía? ¿Cómo podrán ser mártires? ¿Cómo podrán tener la valentía de afrontar dificultades o de sufrir por su fe si no son fortalecidos con el cuerpo y la sangre del Señor? Pues esto es lo que nos dice San Cipriano. Y este es el camino que nosotros tenemos también que seguir. Para ser testigos de Cristo necesitamos la fuerza de Cristo.